comisión para investigar Libra y sobre todo, antes que nada, del quórum. Esto está pasando y simultáneamente la CGT que se prepara para dos cuestiones. Lo más importante para la CGT, el paro que es el jueves, o sea, pasado mañana, pero además la CGT va a acompañar la marcha de los jubilados de los miércoles mañana por la tarde. Yo me preguntaba y se lo quiero preguntar y analizar qué es lo que pasa con la gente que va a ir a acompañar a los jubilados. ¿No trabaja mañana? Digamos, el paro, que es el jueves, empieza virtualmente a la tarde de mañana. Lo que sabemos hasta ahora es que colectivos va a haber, que la UTA ha ratificado que van a estar los colectivos en la calle, pero no el resto, el jueves, no el resto del transporte. Está Martín Yebra en la redacción de La Nación y quizás puede contestarme esta pregunta. Si el paro es el jueves, el miércoles, los que van a la marcha, ¿paran, no paran? ¿El paro empieza virtualmente mañana? ¿Cómo estás, Martín? Hola, sí, el paro es, sí, empieza para los que van a la movilización, empieza antes y es un paro de 36 horas. Digamos. 36 horas que empiezan ¿a qué hora? Después del mediodía. Después del mediodía, mira, un día y medio de paro mañana. Exactamente. Mira. Exactamente. Mira, vos sabés que está con nosotros Mayol y que es uno de los que más conoce la imagen de la CGT. Ahora en un ratito se los contamos. La CGT es una de las organizaciones que tiene peor imagen, Martín, sabías, sí. ¿No? Sí. Pero ahí tiene trampa eso, ¿no? Es muy fácil detectarlo. ¿Por qué? A ver. No, creo que hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo claro. que es una de las instituciones más golpeadas, la CGT particularmente, los gordos de la CGT particularmente, llevan la mayoría toda la etapa democrática y algunos incluso antes al frente de sus gremios. O sea, hay un desgaste ahí natural muy fuerte, ¿no? Hay un desgaste que no hace mella a este paro que han decidido ahora, Martín. Bueno, si querés, hay una división también, ¿no? Y ahí ese hacer mella tiene que ver con que ni siquiera se pueden poner de acuerdo para hacer una medida de fuerza todos los gremios que integran la CGT. Hay creo que conciencia en algunos de esos líderes que exponerse a participar de una huelga los pone en el foco de los reflectores y baja aún más su imagen. O sea, creo que sí hay un costo político de esa mala imagen en la forma en la que se mueve la CGT desde hace mucho tiempo, ¿no? Juan, ¿podés resumirnos a Martín y a mí y a toda la gente que nos ve qué piensa la gente de la CGT? ¿Qué es lo que en general se piensa de la CGT? Porque, digamos, cada vez tiene menos trabajadores a su cargo, digamos, ¿no? Cada vez tiene menos socios por distintas razones de la Argentina, pero por otro lado también cada vez tiene menos apoyo en la gente, pero igual se mandan y de todas maneras hacen el paro. Bueno, como dijo Martín, no es nada novedoso que el sindicalismo en general y la CGT en particular tienen una pésima imagen en la población. Cuando medíamos credibilidad de instituciones hace unos meses, veíamos que es uno de los sectores de la sociedad o de las instituciones con menor nivel de credibilidad, alrededor del 15%, o sea, el nivel de descrédito que tiene la CGT y el sindicalismo en su conjunto alcanza el 85%, porque la percepción de la gente es sindicalistas ricos, trabajadores pobres, en paralelo, como bien comentabas recién, María Laura, representan cada vez a menos trabajadores, considerando todos los trabajadores no representados, los que trabajan en negro, los monotributistas, autónomos, etcétera, ya es algo muy lejano. Y por el otro lado también hay que entender un poco cuáles son las motivaciones subyacentes detrás de los paros. Creo que muchos entendieron también que la CGT le quita parte del sueldo de forma compulsiva a muchos trabajadores que no acuerdan con la realización de esos aportes, ¿no? Entonces están viendo todo un escenario, creo que la sociedad ve, salvo algunas excepciones, todo un escenario en el cual ni siquiera en los núcleos kirchneristas o peronistas la CGT tiene buena imagen, ¿no? Y además se suma, Martín, que la CGT no le hizo ningún paro a Alberto Fernández. Y esto también lo ve la gente, ¿no? Sí, es otro dato a sumar en esa mochila que cargan los sindicalistas.
que pasaron por muchos gobiernos peronistas con los que también fueron muy cautos. A algunos le hicieron protestas, pero en general está claro que es una organización política. De hecho, integran el Partido Justicialista y claro, eso le resta credibilidad cuando hay un gobierno que está afectando a sus afiliados, a los trabajadores, con sus medidas económicas o con su programa económico y ellos no salen a la calle a protestar. Evidentemente, todo eso se va acumulando en la imagen negativa de los gremios y además no son, los gremios de la CGT sobre todo, no son ajenos a la crisis de todo el sistema político, un sistema político que te muestra todos los días cómo se ven esas grietas, ¿no? de la fractura que sufrió en los últimos años, como por ejemplo lo que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires, entre Kicillof y Cristina Kirchner, dentro de, digamos, el propio kirchnerismo más duro, fracturado en dos. Y bueno, la CGT no es ajena tampoco a ese proceso, no es parte del sistema. Y además, digamos, hemos visto que de paros generales históricos en la Argentina, donde la Argentina se paraba, Martín, Juan, ahora no es así, ¿no? Eso también ha ido cambiando. Sí, tiene menos influencia, hay mucho menos trabajador sindicalizado también y hay elementos clave en esa sensación o en eso que podemos ver de algunos gremios que no están acompañando. El caso de la UTA, el gremio del transporte público, que no esté mañana y pasado en la huelga, es una señal, ¿no? Y va a influir muchísimo en que seguramente el impacto sea menor, ¿no? Si hubiera habido paro, o sea, si la UTA hubiera adherido al paro, tal vez veríamos tendríamos otra sensación de lo que vaya a pasar en esta huelga. Eso está confirmado, la UTA no va a hacer paro. Todo indica que no. En principio, lo que le avisó al gobierno la dirigencia del gremio es que va a trabajar normalmente. Simultáneamente esto pasa cuando el peronismo está totalmente fragmentado, ¿no? Y digo porque la CGT es una organización básicamente peronista y la decisión de ayer de Kicillof, bueno, un poco profundiza esta división. Kicillof, que ha decidido que van desdobladas las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves la evolución de esta crisis, de toda esta oposición al gobierno? Bueno, es una crisis que se fue gestando de a poco, pero que llegó ayer a lo que parece un clímax. Creo que todavía faltan algunos capítulos para resolver cómo va a terminar. Pero bueno, esta decisión de Kicillof, el kirchnerismo le había avisado y tal cual le avisó, interpretó que ese anuncio fue una declaración de guerra. Y te diría que lo que a mí más me sorprende de todo este sainete y de toda esta discusión es la incapacidad que tienen tanto Kicillof como el entorno de Cristina Kirchner de explicar por qué se están peleando. Y eso, si querés, afecta aún más o te retrata de una forma más cabal aún el momento en el que está viviendo tanto el peronismo como todo el sistema político. Hay enfrentamientos que no se pueden explicar de cara a la sociedad. Que no se entiende. ¿Qué diferencia hoy a Kicillof de Cristina? Hay un giro en las posturas, en la forma de mirar la economía, el país, la política, una revisión diferente sobre el pasado reciente que compartieron, él cuando fue ministro de Cristina, después gobernador y ella vicepresidenta, etc. ¿Hay algo de fondo que puedan explicarle de cara a la sociedad de decir, bueno, ¿nos peleamos por esto? No, acá hay una disputa pura y dura de poder que parece alejada de los intereses de la gente, incluso de los intereses de aquellos a quien supuestamente representan, que son quienes están en contra, más visceralmente en contra, si querés, o ideológicamente en contra del gobierno de Milei, etc. No está claro el motivo y eso creo que es lo que profundiza aún más la perplejidad sobre esto que está pasando en la provincia, cuyo final todavía desconocemos. En principio, la amenaza que pende sobre Kicillof es, bueno, ahora vamos a competir y cada uno va a ir por su lado. Yo quiero verlo ese escenario, no estoy seguro que realmente vaya a ocurrir,
porque me parece suicida de las dos partes. No creo que estamos en esos casos en los que podrían enfrentarse a la destrucción mutua garantizada, ¿no? Si van separados a estas elecciones. ¿Cómo son las mediciones de Kicillof y de Cristina Kirchner? Creo que tenemos la imagen para la gente de los dirigentes de la oposición.